Listo muchachos, ahora nos toca la clase de química. Ya, para química vamos a hablar de la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar, ¿ya? Es una magnitud escalar. Ahora, tiene muchas definiciones, ¿ya? También se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa. La masa gaseosa se refiere al vapor. Cuando tú hierves una tetera, si te das cuenta, sale un vapor, ¿no? Entonces, la magnitud de esas partículas, esa es la temperatura. ¿Ya? La masa puede ser gaseosa, ¿ya? De ejemplo, el vapor que sale de la tetera puede ser también sólida, también hay una sólida. Entonces, ¿cómo se define la temperatura? A mayor movimiento de las partículas por ejemplo, del vapor, hay más temperatura. ¿Ya? Ahora, la medición de la temperatura está relacionada con la noción de frío. Esto quiere decir menor temperatura. Y de calor a mayor temperatura. ¿Ya? Entonces, la noción o la medición de la temperatura está relacionada con la noción de frío, ¿ya? Que es cuando hay muy poca temperatura, y el calor cuando hay más temperatura, o que sea cuando hay mucha más temperatura. Estas dos sensaciones las podemos percibir más de manera instintiva. Ahora, además, la temperatura actúa como un valor de referencia para determinar el calor normal del cuerpo. Esto quiere decir de que nosotros como seres humanos tenemos un calor y también hay manera de medir el calor que genera nuestro cuerpo. ¿Ya? Ahora, esta información que nos da nuestro cuerpo, que tenemos en base al calor que nosotros generamos, nos sirve para determinar ciertas enfermedades, ¿ya? Para saber en qué estado de salud estamos, ¿no? Ya vamos a hablar de cuál es el instrumento de medición. Ya, seguramente ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes, ya lo estás más o menos entendiendo. Ahora, la temperatura tiene escalas, ¿ya? Existen muchos tipos de escalas de la temperatura, ¿ya? Pero las más comunes, ¿ya?, que seguramente las has escuchado, son la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit, la escala de Kelvin, la escala de Rankine, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la escala de Celsius, ya también es conocida como la escala centígrada. Esta escala es comúnmente utilizada, ¿no? Es comúnmente utilizada, ¿ya? Junto a la escala de Fahrenheit. La escala de Celsius y Fahrenheit son las más comunes que vas a ver tú en toda tu vida. Vas a escuchar siempre escala Fahrenheit y escala Celsius. En la escala Celsius, el punto de congelación cuando el agua se congela es de 0 centígrados. Y el punto de ebullición es de 100 centígrados. Entonces, cuando tú veas el agua hirviendo así, ya lo máximo que puede, tú dices, ya, esa agua está hirviendo a 100 centígrados. Eso es lo que tú vas a decir. Y cuando tú vas a tu refrigerador y vas a hacerte tu paleta, ¿no? Tu paleta de leche, de mango, de papaya, de lo que tú te hagas, vas a decir, ya, mi paleta está a 0 grados centígrados. Ya está congelado ya, ¿ok? En cambio, la escala de Fahrenheit es la medida que está utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. O sea, en los países que no son latinos, que hablan inglés, Estados Unidos y sus derivados, ¿no? Todos sus continentes que tienen, ¿no? Ahora, en esta escala de Fahrenheit, el agua se congela a un grado distinto al de Celsius. En el de Celsius, el agua se congelaba en 0 grados centígrados y su punto de ebullición cuando ya estaba hirviendo era a 100 grados centígrados. En la escala de Fahrenheit no ocurre esto. El agua se congela a los 32 grados Fahrenheit, ¿ya? Y el punto de ebullición es a los 212 grados Fahrenheit, ¿ya? La escala de Kelvin
Esta escala de Kelvin generalmente se utiliza en los campos de la ciencia. Los científicos utilizan esta escala de Kelvin, ¿ok? De fondo van a estar viendo un pequeño video sobre la temperatura, ¿ya? Para que sea un poquito más vistoso, ¿no? Para que más o menos ahí tienen datos. Mientras van escuchando pueden ir leyendo los datos, no hay problema, ¿ya? Ahora, de nuevo, retomamos, no me salgamos, no me voy a salir del tema. La escala de Kelvin, ¿no? Nos quedamos ahí. Ahora, esta escala se utiliza mayormente en el campo de la ciencia. Los científicos utilizan mucho lo que es la escala de Kelvin. Ya aquí se establece lo que es el cero absoluto. Quizás en algunos dibujos han escuchado esa palabra, el cero absoluto. Ya es el punto cero. Es el punto en el que los objetos no transmiten ninguna señal de calor, ¿ok? Al grado absoluto cero se le conoce como a los objetos que no tienen ningún punto de calor. Ahora, en la escala Kelvin no hay, por ejemplo, grados Kelvin, ¿no? Aquí se le conoce más como un cero absoluto. Pero si lo quieres comparar, el cero absoluto es como unos menos 273,15 grados centígrados, ¿ya? Entonces, cuando tú veas algo a menos 273,15 grados centígrados, vas a decir, ya, eso es el cero absoluto. Y tenemos por último la escala de Rankine, ¿ya? Es la medida usada comúnmente también en Estados Unidos, ¿ya? Pero esto se utiliza más para la medición de la temperatura termodinámica, ¿ya? De esta no vamos a hablar mucho porque es muy poco usada, ¿ya? Pero se usa más que todo en otros países, ¿no? No estamos en otros países como para hablar sobre este tipo de temperatura, ¿no? Esta medición. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, ¿ya? O sea, en pocas palabras, se mide en diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas. Ya, para estos se emplea un termómetro, ¿ya? ¿Ya? A lo largo del tiempo se han creado muchos termómetros, ¿ok? Vas a ver el video de fondo, ahora sí. Ahora, el termómetro, ya pues, es un aparato de gas a presión constante, ¿ya? Tienen un componente en común que es el mercurio, ¿ya? Es una columna metálica, ¿ya? Pero a lo largo del tiempo fue cambiando, ¿no? Está hecho actualmente, por ejemplo, para medir la temperatura en los humanos, está hecho de bastantes componentes, ¿no? Pero están viendo de fondo bastantes mediciones de la temperatura, sus instrumentos, y ya más o menos pueden entender. Ahora, hay muchos fenómenos que se mide a través de la temperatura. Por ejemplo, la dilatación y la contracción, la variación de la resistencia eléctrica, por ejemplo, ¿qué más? El potencial termoeléctrico también, ¿okay? Pero esas partes no las vamos a tocar porque es una química mucho más avanzada, ¿ya? Vamos a conocer lo que son los tipos de temperatura. En los tipos de temperatura existen muchos, ¿ya? Y se miden con muchas herramientas. Por ejemplo, la temperatura de ambiente. Quizás has escuchado la temperatura de ambiente. Ya, esta temperatura es la que se puede registrar, se puede observar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano, y para su medición se emplea un termómetro ambiental y este termómetro emplea los grados Celsius o Fahrenheit. O sea, la temperatura del ambiente, tu contexto, el lugar donde tú vives, o sea, tu casa, la calle, el planeta Tierra, ¿no? Donde tú estés, vas a decir, ya, en este lugar hace frío, hace calor. Ya, esa es la temperatura del ambiente. Y para eso también existe su propio termómetro, ¿no? El termómetro ambiental. Y este termómetro ambiental se mide en los valores de Celsius y Fahrenheit, sencillo. También está la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo, también conocida como la temperatura corporal, ¿ya? En los humanos se considera 36 grados centígrados un valor normal. Entonces, cuando tú vayas al médico y
el amigo te diga, tienes 36 grados centígrados, está bien tu temperatura, está diciendo, no está ni alta ni baja, es una temperatura normal. Ahora, si la temperatura supera los 37 grados centígrados, ya preocúpate porque no es una temperatura normal, ¿ya? Ahí ya se considera como fiebre. Si llegas a 38 ya vas a empezar ya a sentirte raro, y 39 mejor no te digo. Ahora, eso es en cuanto a la temperatura, ya hemos hablado sobre la temperatura de los centígrados, Fahrenheit, Kelvin, ¿no? Que son los dos primeros, son los más conocidos, ¿no? Ahí están viendo justamente lo que estoy hablando sobre los 100 grados centígrados. Entonces, muchachos, preguntas de repaso. Estas preguntas las van a resolver en su cuadernito. Van a poner preguntas de repaso y van a poner ¿qué es la temperatura? Instrumento utilizado para medir la temperatura. ¿Quién inventó el termoscopio? Yo no lo dije, pero aparece de fondo en la imagen. Ya, y después, así se le llama a la disminución de la temperatura del cuerpo humano. Ya, cuando la temperatura del cuerpo humano baja, ¿cómo se le llama? Ya, eso lo pueden investigar si es que no se ha tocado en el video, pero estas preguntas las resuelven, por favor. ¿Ok? Y resuelven su práctica que tienen. No, ¿saben qué? Mucha tarea. Van a hacer un resumen de todo la lectura que tienen. ¿Ya? De toda la lectura que tienen van a hacer un resumen. Y la próxima clase ya van a hacer lo que es su cuestionario del libro. Ya hacen un resumen, pueden hacerlo un resumen de mapa conceptual, mapa semántico, un mapa mental. Ya, esto de ejemplos de propiedades intensivas vamos a tocarlo en la siguiente clase, ya, y vamos a hacer el cuestionario, ya. Por el momento solamente vamos a hablar de la temperatura, ¿ok? A ver, sí, temperatura, aquí está, ya, la temperatura. Esto lo van a resumir, la temperatura, todo esto, ¿no? Ya, y lo resumen, ¿ok? Como les repito, ejemplos de propiedades intensivas lo vamos a tocar en la próxima clase. Listo, campeones, nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan entendido, que les haya gustado el tema del día de hoy, que a mí me ha parecido muy interesante. Ok, cuídense mucho.